Ahora sí, te cuento que estamos en comunicación en este momento. Es el momento de hablar y de pensar y de hablar del pensar. Por eso estamos en este momento en comunicación telefónica con el filósofo Nicolás Valero. Nico Martín Martín te saluda de este lado. ¿Cómo estás? Hola Nico, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Saludos a todos los oyentes. No, por supuesto. Va a ser una nota muy divertida, Nico, te digo desde ya, porque vos te llamás Nicolás, yo me llamo Nicolás, y mi compañero que está aquí al lado en el estudio y también habla con vos, también se llama Nicolás, así que la audiencia va a estar muy entretenida tratando de adivinar cuál es cuál en este momento, ¿no? Somos toda una generación en la que parece que Sí. Nicolás se puso de moda. No sé si habrá habido una novela o algo por el estilo donde había muchos Nicoláses, Puede pero ser. es Bueno, mi papá me increíble. dijo que escuchó a Nicolás un comentario en la calle de dos mujeres que charlaban y una le comentaba sobre el Nicolás de una al otro y dijo, me gusta Nicolás, y ahí quedé yo Nicolás, así que no sé, bueno. En fin, somos una generación complicada. Bueno, Nico, somos una generación complicada y estos momentos de cuarentena nos llevan, en primer lugar, a estar muy solos, por lo menos aquellos que viven solos, la soledad se agrava un poco más, y aquellos que viven en familia o en pareja también necesitan tal vez de sus momentos de soledad que en la rutina tenían y hoy en día no los tienen. ¿Qué pasa con esta dualidad y qué pasa con el manejo de la angustia, ¿no? En este clima tan pero tan complejo y con tantas incertidumbres. Bueno, sí, lo primero que me surge reflexionar es si somos una generación compleja, ¿no? Yo creo que es el primer problema que nos toca como generación, qué sé yo, no te hablo de millennials, pero yo no sé cuántos años tendrán ustedes, yo estoy Y acá estamos con viviendo en el 31. 32. Bueno, somos todos, somos del palo en la línea del millennial, ¿no? Estamos ahí, al borde, Estamos ahí, en el y nunca nos cambio. tocó vivir, o por lo menos no la dimensionamos como tal, una catástrofe en el sentido apocalíptico, ¿no? Esas típicas películas que te muestran, somos una generación que ve el cine, que espera una catástrofe o una finalidad Sí. absoluta para poder cambiar, ¿no? Es como que necesitamos que venga un asteroide, que se contagien todos y se vuelvan zombies, o que vengan los extraterrestres como para sacarnos de nuestra situación de confort. En cambio, otras generaciones han vivido 2 guerras mundiales, tal vez, o incluso mismas pandemias que no tenían los recursos tecnológicos como para vivirlas de otra manera. Entonces, me parece que está buenísimo esto porque, y que traiga la filosofía a hablar de una pandemia, ¿no? Es como que nos lleva a decir, tenemos la necesidad de analizar al ser humano en este contexto tan complejo, cuando en verdad las preguntas que te repercuten esta cuarentena o este aislamiento son ya naturales de por sí. Es decir, vos me preguntaste por la soledad, por la angustia, y me parece que siempre está presente más allá de que estemos o no en contacto con el otro. Digo, uno puede estar saliendo de su casa, puede estar Sí. fuera de la cuarentena, y sin embargo vivir muy plenamente la soledad. Claro, pasa que el día a día, hablando como en la jerga, el día a día te quema la cabeza y el quemarte la cabeza no te deja tiempo para preguntarte como por ahí hoy sí tenés un poco más de tiempo. Nico, ¿qué tal? Nico 1 a Nico 3. ¿Se escucha? Cambio, cambio. Está Bien. bien, yo sé cuál sería el nombre. Perfecto. Nico, en estos últimos tiempos se ha dado como una confirmación, una reconfirmación de la filosofía a través de muchos filósofos argentinos que han tenido mucho renombre en este último tiempo, que se Como han Darío podido Stanraiver, insertar, ¿no? claro, Darío Claro. Stanraiver o Nicolás Olsevsky, entre tanto de una nueva generación donde la filosofía se puso otra vez en punto de discusión. Consulta, y acá es una cuestión, el ser humano en este tiempo de pandemia, de cuarentena, de encierro, hay gente que viste que dice, le quiero escapar a la angustia, no me quiero sentir angustiado. Y yo escuché una frase que la dijo Darío, que me pareció muy buena, que era decir, lo mejor que se puede hacer es estar angustiado y sacar reflexión sobre esa angustia, no tratar de evitarla. Bueno, tal cual. Es que es lo que te decía. A ver, un filósofo como Kierkegaard plantea que la angustia es algo casi fundamental, esencial en el ser humano, y que uno parte de ahí y lo vincula mucho al tema de la muerte, ¿no? Eh, la única verdad del ser humano, la única absoluta verdad, lo único que sabemos absolutamente, es que algún día nos vamos a morir. Uh -huh.
Digo, vos te vas a morir, los 3 Nicoláses acá nos vamos Sí. a morir, el vecino, nos vamos a morir. Y hay otra verdad que es mucho más fuerte, que es de toda la gente que alguna vez vivió en el mundo, la mayoría ya está muerta. Tal cual. Sí, sí, sí. Digo, Sí. qué lindo arrancar 8:40 de la mañana hablando de esto, pero sí, Sí, pero cierto. justamente por esto, digo, Ahí y está. esto que se genera, arrancamos 8:40 diciendo, che, te vas a morir. Pero, loco, hay que afrontar la realidad, ¿no? Claro, Sí, hágase sí. de abajo vos. Lo Claro. primero que tienes que hacer frente a la angustia es que no te aplaste, ¿no? Que no te deprima. Uno tiene que partir de esa angustia y, como decía Darío Zeta, reconfigurarla, repensarla. Y más que la angustia en sí misma, a uno mismo atravesando esa angustia. Bueno, es una situación. Entonces, fíjate cómo se ha vuelto la pregunta por la muerte. Si nos vamos a morir algún día, ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? Oh, Y me quedo con algo que dijo de alguno de los dos Nicos, esto de que nos quemamos el cerebro con la rutina sí. y con todas las actividades. Hay un poco el valor de la productividad, que también es una idea que anda dando vuelta por Darío Zeta. Sí. Es como que es bueno estar productivo, hacer cosas, estar constantemente llenando el tiempo. Ahora, que haya que llenar el tiempo implica que el tiempo es casi como un pozo vacío que uno lo tiene que cargar de cosas. Y en esto mismo un filósofo es Marcel, que habla del tiempo abierto. No un tiempo que hay que cargar, sino que es un tiempo de apertura, es un tiempo que te permite el encuentro con lo que te rodea. Sí. Y ahí se empieza a transformar, digo, si uno vive para morir, en el fondo lo que hay que priorizar es cada uno de los tiempos que tenemos para vivir verdaderamente. Sí, y también Nico, en esta cuestión de sacarse el prejuicio de que el tiempo tiene que ser laboral o tiene que ser constructivo, toda esa cuestión, y a animarse a que el tiempo sea tiempo por sí, o sea, bancarse El el no ocio, hacer bancarse nada. el ocio. Claro, porque hay mucha gente que dice no hice nada, bancarse el no hacer nada, digo, en tantos días donde desde marzo hasta agosto hemos tenido 143 días al día de una hoy, pausa si mal no eterna, digamos, el también bancarse no hacer nada es una de las tareas que están llevando a cabo. ¿Vos decís que nos volvemos más reflexivos cuando todo esto pase? Que mucha gente empezó con toda esta cuestión del encierro y toda la cuestión. Y yo creo que muchos se han dado cuenta, por ejemplo, han descubierto en este tiempo de ocio, me gustó ahí que dijeron, fíjate que el negocio viene etimológicamente de nec otium, es aquella negación del ocio. Este otium es ocio en latín, el nec es la negación. El negocio, o sea, todos los negocios que tenemos en nuestra vida, asociados a la productividad, nos quita el tiempo de ocio. El tiempo de ocio nos permite reconocernos a nosotros, encontrarnos con nosotros y en el caso en el que, por ejemplo, estamos encerrados con nuestra familia, es reconocernos también a partir del encuentro con los demás. Fue necesaria una cuarentena para que algunos descubramos ser padres, ¿no? Sí. Y pasar tiempo con nuestros hijos. Sí, ser padre, ser pareja, ser... Sí. ¿Qué hacen nuestros hijos en la escuela? O sea, pareciera que la escuela pasa a ser como una especie de depósito donde dejamos a nuestros hijos para liberarnos de ellos y nosotros poder vivir nuestras vidas, ¿no? Sí, poder seguir con lo que creíamos que era una normalidad. Yo el otro día leía un artículo de la OMS, ¿sí? Que hablaba, bueno, entre tantas cosas con las que estoy un poco en desacuerdo y no de la OMS que ha ido y venido, hablaba de justamente la importancia, no, perdón, no era la OMS, era de la ONU, me retracto, era de la ONU este informe, donde hablaban de la necesidad de la vuelta a clase imperiosamente porque había una generación que se destruía, etcétera. Y yo pensaba también, digo, más que hablar de volver que estamos destruyendo una generación, deberíamos empezar a reestructurar la educación, o por lo menos repensar qué es la educación, porque si vamos a seguir educando y tener como vara de medición cuánto sabe un chico de matemática o cuánta currícula tiene un alumno, sin pensar en la evolución que tiene que tener el ser humano, en el conjunto de normas que le estamos dando, en cómo se relaciona con sus pares, en la parte social de la persona, que es a la que no le hemos dado bola en los últimos 200 años, creo que es como volver a caer en el mismo pozo en el que ya estábamos. Creo que acá se puede empezar a dar un cambio interesante, ¿no? Sí, es que justamente para mí la educación se tiene que repensar en el sentido que tiene, ¿no? Sí. ¿Para qué educamos? ¿Qué implica educar a un niño, formar a un niño? Y ahí está, bueno, la típica del saber, ¿no? La transmisión de los saberes. Pero hoy nos encontramos en una situación que la información está ahí. O
sea, nunca en la historia de la humanidad, un ser humano tuvo tanto acceso a tanta información. Eso, Internet, Google, lo damos como dado nosotros. Es como que ya nacimos con ellos, no nos damos cuenta de todo lo que tuvo que pasar para llegar a que hoy pueda, che, algo que no sé, búscalo, y tenés millones de datos sobre eso. Eso también después repercute en cómo entendemos la verdad. No hay tanta información que la verdad termina por, digamos, deshilacharse, no terminás de creer en nada, y menos mal la ONU, la OMS, ni a los mismos organismos que se supone que son representativos de todos los países, uno le pasa a creer. O en qué lugar están, porque también la generalización de todo lo que le sucede al planeta es imposible. A mí me gusta más lo comunitario, ¿no? Pensar en cada una de las comunidades pequeñas, qué están viviendo y qué es lo que se pueden preguntar. Y cada comunidad se tiene que responder qué es la educación o para qué educamos. Y las preguntas fundamentales tienen que estar en las que justamente nos salen ahora, nos salen en estos tiempos tan complejos de soledad y de angustia. ¿Qué sentido tiene mi vida? Los pibes hoy en la escuela están desmotivados. ¿Qué están haciendo en su casa? No se están encontrando con sus familiares. ¿Qué implica ser feliz? Algunos le preguntan en la escuela, chicos, ¿a ustedes qué los hace felices? Y trabajar desde ahí. Claro. Nico, ya cerrando, porque nos podríamos quedar hablando es muchísimo y está muy buena la charla. Cerrando con una metáfora, yo creo que, para mí, desde el punto de vista, yo leo un poco de filosofía, me parece que todo esto se puede ejemplificar en una metáfora o en una idea que para mí es la idea de el eterno retorno. Si vos nos podés hacerle en un minuto lo que es el eterno retorno y con eso cerrar esta bella, porque o es el día de la marmota o es el eterno retorno. Está bueno, pero no le pedí nada. Pero el tipo de filósofo lo va a saber hacer. Ya la rindió en segundo año de filosofía, ¿sabes qué? Saca de taco, viejo. No, el tema es que tratar de explicitar una teoría atómica, digamos, de Nietzsche en un minuto es sí, la idea de que visita, digo, lo más básico de la idea del eterno retorno. Sí, no, a mí me gusta la filosofía desde la actualidad, ¿no? Más allá de la conceptualidad del concepto, ¿no? O sea, la definición del concepto y demás, plantearlo desde hoy, ¿no? Como siempre vamos atravesando los mismos inconvenientes o las mismas preguntas filosóficas una y otra vez como ser humano. Siempre volvemos a lo mismo. O sea, estamos en el 2020 y la pregunta con otro contexto, atravesados por la tecnología, atravesados por una globalización, atravesados por una necesidad también de revolución, de cambio, atravesados por una pandemia que no le terminás de creer tampoco de si es absolutamente mala o no, si es tergiversada, y encima le sumás la pendularidad argentina que se va de un lado para el otro, no están los pro cuarentena, los anti cuarentena, en el medio pareciera que no existe nada. Atravesados por todo esto, siempre volvemos a las mismas preguntas, ¿no? Y a mí me gusta de Nietzsche una idea que está en Zaratustra, plantea que no es importante liberarnos por ejemplo, nos liberamos de la pandemia, nos liberamos de la cuarentena, nos liberamos del aislamiento, nos liberamos del gobierno, todo lo que no te guste, liberate de todo eso, no te vas a quedar ahí y vas a seguir con los mismos problemas. Lo importante es ser libre para qué, dice Zaratustra, etcétera, etcétera, el profeta, ¿no? O sea, ¿para qué queremos ser libres? No importa tanto de qué nos queremos liberar, sino el para qué ser libres. Entonces esto nos permite preguntarnos, está bien, va a terminar en algún momento el aislamiento, va a terminar la cuarentena. ¿Y para qué te sirvió? ¿Te liberaste de eso? Bien. ¿Te preguntaste sobre tu vida, sobre cómo estás viviendo, sobre qué te hace feliz, sobre cómo vivís el encuentro con los demás, sobre cómo vivís tu economía, sobre cómo vivís tus relaciones, tu tiempo con el otro? Me parece que ese eterno retorno también es volver sobre esa pregunta y al fin, algún día, el ser humano se responda esa pregunta, sino que como en una especie de adormecimiento donde nunca se termina de preocupar por lo que verdaderamente lo hace feliz. Con esa idea cerramos. El para qué. Muchísimas gracias, Nico. La verdad, ha sido una charla muy, muy, muy buena. Un abrazo enorme. Nicolás, les agradezco que den lugar también a la filosofía en estos tiempos. Les mando un gran abrazo a todos los oyentes también.
Muchísimas gracias, hasta luego. Nicolás Valero, filósofo, pasado con nosotros aquí en Capital.